ACESOL es una asociación de empresas y personas que ya tiene 17 años. Fue fundada en febrero del 2007 y que, si bien su objetivo ha ido mutando, yo diría que la línea, el hilo conductor de ACESOL es que la energía solar realmente sea una oportunidad de cambio y de mejora para la vida de las personas. Eso es básicamente lo que buscamos hacer. Lo que buscan. Y ahí lo que me comentabas antes un poco de grabar era de que no solamente los paneles solares, que generalmente la gente asocia como la energía solar a los paneles, ¿no? Ustedes ven todos los tipos de usos con energía solar. Sí, en general uno dice, oye, cuando habla de energía renovable siempre se enfoca en la energía eléctrica, pero la energía eléctrica representa solo el 22% de toda Mira. la energía que nuestro país consume. El 78% es la combustión o la quema de algo, ya sea transporte, calefacción, procesos industriales, etc. Y ACESOL nace el año 2007 como un grupo de empresas que buscaba el aprovechamiento de la energía solar para el agua caliente sanitaria. Ah, mira, un propósito totalmente distinto al que uno se imaginaría, Absolutamente, ¿no? es lo que nosotros denominamos energía solar térmica. Ya, ok. ¿Por qué? Piensa tú el año 2000, hace casi 20 años atrás, la energía fotovoltaica, los paneles fotovoltaicos básicamente eran muy caros, Sí. estaban siendo desarrollados a partir y siendo tirados muy fuertemente por la industria espacial, ¿cierto? Ok. Y las aplicaciones terrestres eran muy exclusivas para aquellos lugares del planeta donde no había prácticamente otra opción. Ok. Pero la energía solar, en general térmica, para la producción de calor, hervir agua o agua caliente sanitaria, es algo que no es tecnológicamente tan complejo, tiene sus pequeños detallitos que hay que cuidar, por supuesto, y fue lo primero que se comenzó a desarrollar y a mira. masificar en el mundo. Entonces, ACESOL parte así. Y poco a poco el sector solar va creciendo, se va desarrollando en el mundo, se va desarrollando en Chile, y en algún minuto el costo de inversión y el costo de un panel fotovoltaico se reduce significativamente con una pendiente muy fuerte. Hoy día estamos viendo precios que son, yo diría, un 15 o 20% de lo que eran hace 10 años atrás, es decir, Wow. ha bajado mucho. Y eso produjo una aceleración y una masificación. Entonces hoy día cuando uno piensa en energía solar, piensa en energía fotovoltaica, pero parte de nuestra misión es no olvidarnos de lo importante que es la energía solar térmica. Oye, qué interesante, porque justo hace poco estuve de viaje en el sur y vi que en muchas casas habían unas especies como de receptores captadores solares, pero que apuntaban para calentar agua para la casa domiciliaria. Y en mi ignorancia, yo pensé que era algo como más novedoso, que venía después de los paneles fotovoltaicos, pero en realidad, como tú me explicas, en realidad quizás el uso era al revés. O sea, hoy día se están implementando, pero al principio el primer foco fue ese. Sí, efectivamente. De hecho, hubo por ahí por el año 2007, 2008, un crédito tributario para la vivienda, Ya. donde a las empresas constructoras se le hacían descuentos tributarios si instalaban sistemas de agua caliente sanitaria. Mira. Y eso generó un boom muy importante en ese sector. Sin embargo, lo que pasó es que por alguna razón eso se fue frenando. Hay varios temas que son interesantes de conversar, y nosotros queremos volver a darle un impulso a esa parte de la energía solar. Por ejemplo, hay experiencias en Grecia muy interesantes. Cuando uno va a Grecia ve casi que la mayoría de las viviendas tienen agua caliente sanitaria. Mira, qué bueno. Queremos traer esa experiencia a Chile, pero además queremos ir más allá. Ok. O sea, no solo quedarnos en el agua caliente sanitaria para la vivienda, sino que también en todas las aplicaciones de frío y de calor para la industria, ¿cierto? Buenísimo, súper interesante. Oye, director ejecutivo, Sí. ¿hace cuánto tiempo estabas con el cargo? Desde febrero del 2003. Ya. Así que ya voy casi para los 2 Para años, los 2 2 años y medio, 3 casi. ¿Y cambios que has visto en la industria? ¿Qué logros has tenido estos 2 años? Mira, lo que pasa es que la industria eléctrica y la industria energética es tremendamente dinámica. Sí, yo diría que hay algo que me gusta de este trabajo, es que te permite estar y te obliga, ¿cierto?, a estar al día de todas las cosas que están pasando. Además, uno normalmente es parte de los procesos, ¿cierto? Nosotros participamos mucho en discusiones de las mesas técnicas con la autoridad, con el Ministerio de Energía, Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el Congreso. Entonces,
vemos también cómo las distintas visiones de los distintos actores de alguna manera van confluyendo y se van dando y desarrollando políticas públicas. Entonces, cuando uno mira para atrás, dice, chuta, esta regulación tiene esta forma, es así o es asá, y uno conoce bien la historia de cómo se desarrolla esa. Y eso a mí particularmente me gusta mucho porque también lo puedo transmitir cuando hago clases. También me gusta mucho hacer clases porque siento que te da la capacidad de, aprender o reaprender mucho de los conocimientos, ¿cierto? Uno aprende mucho cuando enseña algo. Y segundo, permite transmitir un poco esa experiencia a la gente que en algún minuto el día de mañana también va a ser parte del sector. Entonces es bueno que toda esa historia no se pierda. Digamos. No, totalmente. Y también pasa que uno ve el resultado, pero no lo que se tuvo que hacer para llegar a ese resultado. Y esas historias también son entretenidas porque hay mucho aprendizaje, hay muchas cosas ahí. Nosotros queremos ahora, una vez que terminemos con los gremios, tenemos mucho interés en hacer un podcast respecto a crisis que hubieron en el sector. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, la crisis del gas. Invitar a las personas que estuvieron ahí tratando de resolver eso, cómo se resolvió y todo, porque creemos que son historias valiosas que deberían quedar registradas en algún lado. Sobre todo Entonces ahí vamos a invitar a algunos por ahí. No, excelente. Yo creo que eso es súper valioso, es muy, muy interesante. Y cuando yo tengo la oportunidad de conversar con la gente con la que nos relacionamos normalmente, de otras asociaciones gremiales, otras cosas, uno se va dando cuenta que hay mucha experiencia acumulada, distintas visiones, no siempre coincidentes, ¿cierto? Muchas veces tenemos visiones distintas, pero esa experiencia acumulada yo creo que es parte de la riqueza del sector y hay que buscar la forma de poder... De retenerla. De difundirla, así que... Totalmente. Felicitaciones por esa iniciativa. Gracias. Y cuéntanos un poquito, el estado actual de la industria solar, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión hoy día de cómo está la cosa? ¿En Chile o en el mundo? Podemos empezar por el mundo, quizá, y después lo podemos traer a Chile. Sí. Mira, yo creo que en el mundo también existe esta relación o este sesgo hacia la energía fotovoltaica. Okay. ¿Por qué? Porque ha habido una disminución de precios, como lo hemos hablado mucho, muy significativa, pero además que los otros países del mundo no tienen un recurso solar tan bueno como el de Chile. Chile tiene el mejor recurso solar del mundo. Mira. No es uno de los mejores, no es uno de los top 3, es el número 1, el mejor recurso solar del mundo. Y eso, tremendo, para nosotros, es una tremenda oportunidad. Y entonces cuando uno ve cómo se ha desarrollado la energía solar en otros países, por ejemplo, en Alemania, que tiene un recurso solar que puede ser 3 o 4 veces menor al que tiene Chile, y tienen requerimientos y disponibilidad de espacios distintas a las nuestras, ¿cierto? Un país más pequeño en términos de superficie, una mucho mayor densidad de población. Ellos tomaron la decisión de desarrollar la energía solar básicamente fotovoltaica distribuida. Okay. ¿Ya? El 60-70% de su potencia fotovoltaica es distribuida. ¿Ya? Cuando vemos el caso de Brasil, un monstruo de país, también tiene un 50 o 60% de generación distribuida, plantas de 5 megawatts de potencia hacia abajo. Mira. Cuando vemos a Australia, un país con condiciones similares, también tiene una tasa de penetración de generación distribuida fotovoltaica muy fuerte. Cuando vemos Grecia, tiene agua caliente sanitaria con energía solar. Entonces, cada país, en función de sus propias necesidades y cualidades, desarrolla. En África, nosotros como asesor somos parte del Global Solar Council, el Consejo Mundial de la Energía Solar, y vemos lo que está pasando en China y en otros países. Y en África, la energía solar, sobre todo en el África subsahariana, tiene un componente social muy fuerte de electrificación de localidades aisladas. Imagino, claro. Entonces te permite llegar con energía a localidades que de otra manera no tendrían. Entonces, yo diría que en el mundo la energía solar es una industria atractiva, una industria saludable, una industria que está pujante. Y que además tiene un gran potencial de servir de herramientas para políticas públicas que no están solamente relacionadas con el mundo de la energía. Desarrollo económico, desarrollo de tecnología,
y también una buena herramienta para luchar contra el cambio climático. En Chile, por diversas razones y por contar con el desierto de Atacama, donde no solo tenemos la mejor radiación solar del mundo, sino que tenemos una amplia disponibilidad de espacio, es natural que la industria solar se haya desarrollado primero a través de las plantas de generación de gran escala en el desierto de Atacama. El 2014 teníamos alrededor de unos 200 megawatts de potencia solar instalada. Un megawatt es la unidad de capacidad. 2025 tenemos 11.000 megawatts. O sea, Mira. son 50 veces en 10 años. Wow. Yo en 2007, cuando estaba en estas discusiones de la energía renovable, todos decían, no, las energías renovables son caras, nunca van a requerir subsidio, por lo tanto nunca las vamos a desarrollar, etc. Y hoy día la energía solar es la tecnología que tiene la mayor capacidad instalada de generación eléctrica en Chile. Wow. 30%. O sea, superando a todas las otras. Ahora, como es una capacidad que produce solo de día y no de noche por el momento, ¿cierto? Después podemos hablar de almacenamiento. En aporte energético se traduce más o menos en un 20-22%, que está ahí entre los primeros lugares de la fuente de generación que más aporta, pero todavía no, estamos peleando el primer lugar y hay que salir ahí. Entonces, es una industria muy saludable que ha crecido muy rápido en los últimos años. Hemos tenido también un desarrollo de la generación distribuida, en general de mediana escala, a nivel de pequeños medios de generación distribuido, y creo que todavía nos falta mucho para aprovechar el potencial del autoconsumo y los techos solares. Ahí es donde estamos... Más al debe. Más al debe. Mira. Más al debe. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cuánto crees tú que el porcentaje de capacidad instalada en techos solares de nuestra matriz eléctrica? Normalmente cuando yo hago esta pregunta siempre se comparan con Australia, con Alemania, donde estamos hablando de 60%, 50%. En Chile es el 2%. Sí, imaginaba por ahí, muy poquito. Muy poquito. Y tenemos un potencial enorme para desarrollar eso. Ahora, tú me preguntabas cómo está la industria solar. Yo te decía, una industria saludable, pero estas altas tasas de crecimiento ponen también en jaque nuestra regulación y nuestro mercado eléctrico. Y yo creo que todos los representantes de la industria tenemos que sentarnos y poder conversar cómo vemos el futuro del desarrollo energético en los próximos 10 años para poder adaptar nuestro sistema y nuestro mercado a una nueva realidad tecnológica. No, súper interesante. La visión tan clara de que otros países fomentaron más la generación distribuida por sus estructuras propias que tenían, me imagino, y Chile en realidad lo que fue generándose más naturalmente fue esta generación más concentrada, que al mismo tiempo sí requiere mayor flexibilidad del sistema, necesita tiene otras complejidades también, ¿no? Como el tema de la transmisión, pero súper interesante la visión y el hecho de que estemos tan atrasados en el desarrollo todavía de la parte como de generación distribuida, porque yo creo que la mayoría de la gente no lo tiene tan claro. Sí, y es interesante porque si tú me preguntas, de alguna manera el desarrollo que ha tenido Chile en términos de energía solar es un desarrollo lógico. Hacía o hace o hizo sentido para un país en que no tiene los recursos que tienen los países desarrollados para haber tenido esquemas de feed-in tariff, claro, ¿cierto? Que permiten desarrollar la generación distribuida con niveles de precio de paneles fotovoltaicos muy superiores a hace 10, 15 años. Y por lo tanto es natural que se haya dado que el desarrollo solar haya sido en aquellas zonas que son más competitivas. Claro. Piensa tú, nosotros estuvimos en Tokio la semana pasada, en el desierto de Atacama hay más de 3.000 horas de sol al año, wow, de 8.760 que tiene, ¿cierto?, el año, de sol despejado, y en Tokio tienen 1.800, 1.500. Wow. La misma razón por la que el desierto de Atacama es un buen lugar para la observación claro, astronómica, es la misma razón por la cual es un buen lugar para la generación solar. ¿Cierto? Cielo despejado, bajos niveles de humedad, como estamos un poco más en altura, hay menos aire que distorsiones. Ahora, eso también produce algunos desafíos. Tenemos mayor radiación ultravioleta, claro, eso implica distintos desafíos de degradación de los paneles, limpieza, esquemas de limpieza, etcétera. Oye, y entrando un poquito a la autogeneración, ¿cómo
¿Cómo ves en términos de país, dónde está el mayor potencial para poner autogeneración? ¿De Temuco al norte? ¿Es un tema más económico viendo los costos de energía? ¿Dónde ustedes creen que el punto entre radiación versus los costos que tú te estás ahorrando por poner paneles, sobre todo pensando primero a nivel domiciliario, no a nivel de empresa, es donde debería más o menos la gente estar como más pendiente de ver la posibilidad de poner paneles? Mira, la zona sur de Alemania, que es la zona que tiene mejor radiación solar de Alemania, tiene más o menos la misma radiación solar que la zona de Osorno, Puerto Montt. Mira, wow. Entonces, cuando tú piensas en energía solar, naturalmente piensas en el norte, naturalmente piensas en Santiago, la zona centro-norte. Pero podemos explotar económicamente el potencial solar sin ningún lugar a duda, de muy buena forma, hasta Puerto Montt. Y en la zona de Coyhaique y Magallanes, también la energía solar puede jugar un rol en aquellas localidades aisladas. O sea, hoy día, yo siempre lo pongo sobre la mesa, hay muchas localidades en el sur de Chile que tienen energía eléctrica 4 horas al día. Y 4 horas al día porque tienen un generador, diésel algunos, que viene con un subsidio de los gobiernos regionales para que llegue el diésel a estas localidades aisladas, se encienda el generador 4 horas al día con red de distribución diseñada y mantenida más o menos artesanalmente, y con un costo tremendo, primero para la población, porque tener energía eléctrica 4 horas al día No, naturalmente afecta tu calidad de vida. totalmente. Y después también un costo público, porque hay que estar subsidiando perfectamente, permanentemente la generación diésel. Entonces ahí, en esas localidades donde tú tienes un costo alternativo muy alto, que es el diésel, a pesar de que tienen menos radiación solar, los sistemas fotovoltaicos con almacenamiento ya compiten. Ya son competitivos. Mira. Son competitivos. Te van a dar un precio probablemente más alto que lo que te puede dar ese mismo sistema operando en la región metropolitana, pero tu costo alternativo en esa zona alineada es mucho mayor también. Entonces, por eso nosotros somos convencidos que la energía solar es de Arica a Magallanes. Súper interesante. Y vemos muchas empresas nuevas, sobre todo, cada día incentivando, vendiendo los paneles, dando diferentes esquemas de financiamiento para que para el usuario sea mucho más fácil hacerlo. ¿Nos puedes contar un poquito ahí quizás cuáles son las diferentes estructuras típicas del mercado en las que podría optar un cliente para poder instalar paneles solares en su casa? Sí, claro, mira. Una de las cosas positivas, y por lo que yo digo que la industria solar es una industria saludable, no exenta de desafíos, pero una industria saludable, es que tal cual como tú lo dices, Francisco, hay muchas empresas que permiten aportar con soluciones a la medida de cada una de las necesidades de las personas. Si tú por psicología te sientes más cómodo y tienes los recursos de querer comprar tus paneles fotovoltaicos, vas a encontrar empresas que te los venden, te lo instalan y te lo dejan operando. Okay. ¿Ah? Dependiendo del tamaño de la casa, eso podría costar entre 2, 4 o 5 millones, 5 millones de pesos. Ahora, Okay. no todo el mundo tiene 2, 4, 5 millones de pesos. Claro. Y aquellos que lo tienen podrían también querer utilizarlos para otras cosas, ¿cierto? Y ahí es donde vienen otros esquemas de financiamiento de empresas que dicen, mira, yo no te voy a vender los paneles fotovoltaicos, sino que yo te voy a vender la energía Okay. que los paneles fotovoltaicos de tu techo van a producir. Los paneles van a ser de la empresa, pero tú pones el techo y yo te vendo la energía que los paneles que están en tu techo producen. Claro, y ellos se encargan del mantenimiento. Ellos todo. se encargan del mantenimiento y tú acuerdas con ellos un precio de energía. Para que Ok. esto sea atractivo al usuario, ese precio de energía que te ofrece esa empresa es naturalmente menor al precio de energía al cual tú compras la energía de la red eléctrica. ¿Cierto? Perfecto. Y entonces la empresa gana porque te está vendiendo un producto, un servicio, ¿cierto? Que es la venta de energía. Tú has firmado un contrato a un cierto número de años con esa empresa y tú, por otro lado, ganas porque no tienes que desembolsar inmediatamente 2, 3, 4, 5 millones de pesos, sino que estás desembolsando un precio de energía que además Es más barato. es más barato y la cuenta global de tu energía eléctrica se reduce significativamente con respecto a lo que pagaba antes. Mira. Entonces, ese aprovechamiento de los ahorros es súper interesante y hay una cantidad bien importante de empresas que lo hacen.
no solo para clientes residenciales, sino que también para pequeñas y medianas empresas. Súper interesante. Y ahí la vida útil de los paneles más o menos ¿cuánto es en general? Mira, el estándar está entre los 20 y 25 años, Ya. pero pueden durar más. Ok. Lo que pasa es que te dicen 20 años porque ya después del año 20 el panel puede estar sujeto a una degradación que ya no produce tanta energía como producía cuando estaba recién instalado. Ok. Pero no significa que el panel deje de funcionar. Ok. ¿Ah? Los paneles dejan de funcionar cuando efectivamente tienen una falla. Tú no lo has limpiado bien, de repente se produce un punto caliente, se quema, se echa a perder. O viene algo y lo golpea, lo rompe, ahí deja de funcionar. El resto es degradación. ¿Ah? De hecho, hay muchos paneles fotovoltaicos y parte de lo que hay que avanzar en la industria son los paneles de las grandes plantas que bajan su nivel de eficiencia y ya no están bien adaptados para participar del negocio de la gran escala, pero tú lo puedes tomar y reutilizarlos en aplicaciones domiciliarias o de autoconsumo, ¿ah? Porque son equipos que están perfectamente operativos. Solo que no tienen la eficiencia óptima. Solo que no tienen la eficiencia ideal para estar participando de un negocio altamente competitivo, digamos. Sí, vimos algo parecido, nos contaron, haciendo un poquito de los paneles, pero de proyectos que hacían eso con baterías de almacenamiento de energía de los autos, porque el auto, como se mueve, necesita tener una batería muy eficiente, porque no te sirve de nada cargar una batería que te va a durar 1 hora, 2 horas, necesita que te dure, o distancia, 100 kilómetros, necesita que te dure por lo menos unos 300 kilómetros. Entonces, cuando las baterías se degradaban y ya no hacía eficiente usar en el auto, las sacaban, pero las reutilizaban como almacenamiento domiciliario, como para empresas de diferentes aspectos, entonces como que había una vida útil más allá de la del auto. Ahora, ahí está el tema donde la industria renovable ha hecho cosas y tiene que seguir avanzando, que está todo lo relacionado con la economía circular. En la economía circular no es solamente reciclar, ¿cierto? El reciclaje es parte de la economía circular, pero la economía circular implica diseñar sistemas y equipos con una mirada de que esos sistemas y equipos después puedan ser, primero, reutilizados y después reciclados. O sea, tú tienes que tener la mirada completa cuando tienes una mirada de economía circular. Y la reutilización o la segunda vida de sistemas de almacenamiento o la segunda vida de paneles fotovoltaicos es una estrategia que la industria tiene que potenciar, porque hoy día no es un problema. ¿Ah? Con las tasas de descarte de paneles fotovoltaicos, con las tasas instaladas de paneles que tenemos, de baterías que estamos usando, hoy día no es un problema, pero en 10, 15 o 20 años más sí vamos a tener que necesariamente tener una solución para eso y por lo tanto tenemos que hoy comenzar a pensar en cuál va a ser nuestra estrategia para resolver ese problema que vamos a tener en el futuro. Mira, si alguien está hoy día pensando en instalar paneles en su casa, a mí me pasa mucho, como estoy en el sector eléctrico, tengo amigos que me escriben, oye, no sé si usar esta empresa, es buena o mala, oye, me mandaron 2 ofertas, no sé si este panel es igual que este otro. ¿Qué recomendación les das a las personas que están empezando a instalar en su casa? ¿Qué tienen que tener cuidado? ¿Cuáles son como las cosas en que hay que fijarse? ¿Las calidades de los paneles son todas iguales? Hay varios elementos. La primera barrera, yo diría, es que mucha gente me pregunta ¿dónde consigo empresas que me instalen? ¿Ah? Entonces ahí nosotros, en nuestro sitio web, www.asesol.cl, tú vas y dices, quiero cotizar mis paneles fotovoltaicos, y nosotros le enviamos esa información, esa solicitud de cotización a todas nuestras empresas. Qué interesante, socias, qué buena. Ahora, nosotros no hacemos un control de calidad, simplemente juntamos las puntas y cada uno verá si conviene o no conviene. Y cotiza por sí solo. Cotiza por sí solo, pero por lo menos tratamos de cerrar esa brecha de a dónde voy para poder buscar empresas que hagan este tipo de cosas. Yo diría que es siempre bueno cotizar y comparar. Los paneles fotovoltaicos en general son un equipamiento que hoy en día no es muy distinto entre cada uno de los fabricantes. Siempre uno se va a encontrar con un fabricante que no es clase mundial, ¿cierto? Siempre hay algo por ahí que no es tan bueno. Pero en general, si uno va y toma los fabricantes que son... los más... Como comprar televisor, me imagino. O sea, es como comprar un televisor. Siempre uno se puede encontrar con una sorpresa por ahí, pero hay fabricantes que son reconocidamente de mejores marcas.
También el renombre de la empresa que te está proveyendo el servicio. Como la instalación, Claro, o sea, el mantenimiento, lo que el sea. mantenimiento. ¿Quién va a ser la empresa con la cual Ok. tú estás haciendo negocios? Si Ok. es una instalación, si es una empresa que tiene experiencia, que tiene un track record, también yo creo que Es importante. es bueno mirarlo. Ok. Y también cuando uno compara distintas cotizaciones, el precio es algo relevante, ¿ah? Porque si uno ve que son equipamientos similares, Mm. con precios demasiado diferentes, uno dice, bueno, Hay algo raro. ¿qué pasa aquí? Alguien Ok. está pasando algo. Entonces, yo creo que es súper importante poder hacer un buen análisis y comparar opciones, preguntarle normalmente a conocidos cuál ha sido su experiencia. eh, Ok. pero en general hay muy buena experiencia. En términos de lo complejo que significa instalarlo, es algo que me imagino que no es física nuclear, o sea, instalarlo, para hacer el cálculo si es que el techo lo soporta, o sea, es algo que muchas empresas son capaces de hacerlo, me imagino, ¿no? O sea, Sí. de ir y hacerlo bien, instalarlo, que duren, hacerle mantenimiento. Sí, como dices tú, no es física nuclear. Ok. Hay que tener cierta experiencia, Ok. hay que saber más o menos los tipos de techos, si hay que hacer refuerzo o no refuerzo, instalación, hay que tener un cierto nivel de experiencia, pero tampoco estamos hablando de Ok. una, ¿Y una empresa de alta tecnología. riesgos que a veces la gente tiene miedo de que se incendien, de que puedan generar un cortocircuito con las cosas que tiene en la casa? Si tú haces una buena instalación, es una instalación muy segura, porque Ok. además la empresa que te instala tiene que cumplir con toda la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible Súper. como instalación. Nunca estamos exentos de algún problema, sobre todo cuando incorporamos sistemas de almacenamiento. Por lo tanto, siempre es bueno tener precaución, Ok. tener un extintor o algo eh, adaptado para una emergencia eléctrica. Ahora, esto es una recomendación que yo siempre le hago, tenga o no tenga paneles Claro, es solares. como tener el extintor en el auto. Que Es como algunos tener tienen. el extintor del Claro. auto. Pero como esto además está supervisado por la superintendencia, revisado por la superintendencia, en general hay pocos problemas Pocos problemas. de esa naturaleza. ¿Mm? Súper. Y la integración con baterías, ya empezando con eso. ¿Cómo ves la integración de los paneles solares con baterías a nivel domiciliario? Yo creo que en general llegamos al límite de integración de energía solar sin almacenamiento. Ok. De aquí para adelante, en todos los segmentos, gran escala, mediana y autoconsumo, hay que avanzar en sistemas de almacenamiento como complemento de la energía solar. Perfecto. Por eso en nuestra asociación tenemos un grupo de trabajo, uno de los grupos del Comité de Regulación y Almacenamiento, porque vemos que el almacenamiento es el complemento natural para seguir potenciando el desarrollo de la industria. Ahora, y aquí podemos también entrar a los temas de política pública que son bien interesantes. El sistema de almacenamiento es un equipo que a los ingenieros eléctricos nos complica mucho la vida. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque puede hacer muchísimas cosas. ¿Ah? Puede guardar energía cuando quiera, puede entregar la energía cuando quiera, la puede entregar de una forma rápida, la puede entregar de una forma lenta. Es extremadamente flexible. Mira. ¿Ya? Y todo nuestro sistema eléctrico ha estado desarrollado para otros tipos de tecnología. Generación de gran escala, que tiene una cierta dinámica distinta a lo que tienen los recursos distribuidos. Hoy día, para una instalación residencial, para que se pague un sistema de almacenamiento, para que sea económico, tú deberías tener una tarifa que varía en precio durante el día. Ok. ¿Ah? Para tú poder guardar energía de tu almacenamiento, tu panel solar, en horas donde es barata y poder inyectarla en horas donde es más cara. Y eso te produce un beneficio económico que te paga la batería. Hoy día nuestras casas no tienen tarifas horarias. O sea, para un cliente regulado no es rentable. No es rentable, salvo que tú lo digas, mira, voy a tener mi sistema de almacenamiento y mi sistema de fotovoltaico porque se me corta la energía. Entonces lo tienes Ok. como un respaldo energético. O sea, Ok. Pero un propósito diferente. pero es un propósito diferente. Ok. Es un valor agregado Ok. diferente, que está muy bien. O sea, yo cuando, para el apagón del 25 de febrero, una de las primeras cosas que hicimos fue comunicarnos con todos nuestros socios que tienen sistemas de autoconsumo, preguntarles cómo funcionó el respaldo. Todos nos dijeron, oye, funcionó impecable. Claro. Donde nuestros clientes tenían almacenamiento con fotovoltaico
ellos tuvieron energía eléctrica por el resto del día Perfecto. No, y contamina mucho menos que el grupo de electrógenos, el grupo que son, electrógeno. son terribles. Acá yo Y el ruido. No, el ruido que generan cuando hubo el apagón y el olor. O sea, uno salía a la calle y el aire estaba pero asqueroso. Así es, Sí. así es. Entonces, de la perspectiva de la resiliencia y del suministro, también tienen un valor. De todas ahí. maneras. Ahora, nos falta generar el valor siguiente, Ok. que son los temas relacionados con disminución de la cuenta de energía eléctrica. Y ahí estamos. Pero hay un tema regulatorio ahí también, Sí. ¿no? O sea, como lo conversábamos también con Meriche, de empresa eléctrica, Ujú. el tema de que no hay a nivel domiciliario la medición, estos medidores inteligentes que permitan al mismo tiempo saber cómo consume durante el día un cliente para poder después hacer la regulación que signifique cambiar brechas de precios de acuerdo a la hora, etcétera, para mejores incentivos de consumo también, ¿no? Exactamente. O sea, tú podrías. El tema de la medición inteligente es un tema bien polémico, pero tú podrías. Si a ti como usuario te interesa hacer una mejor gestión de la energía, porque hay usuarios que definitivamente no le interesa, ¿cierto? Pero si a ti como usuario te interesa tener una mejor gestión de la energía, si tú hoy día compras un medidor inteligente, no tienes una tarifa horaria como para sacarle provecho a ese No medidor tienes ninguna inteligente. ventaja. Claro. ¿Ah? Si tú compras un sistema de almacenamiento, no tienes una tarifa horaria para poder sacarle el mejor provecho al sistema de almacenamiento. Tal cual. Cuando tú instalas una planta fotovoltaica, normalmente esos techos solares vienen con medición horaria. Entonces, cuando tú ya tienes tu techo solar, agregarle un sistema de almacenamiento es un paso cortito. ¿ah? Ok. Y entonces el punto no es la tecnología, sino que es la regulación. Mira. Y velo de la siguiente forma, porque siempre tratamos de hablar de la generación distribuida, pero a mí me gusta cambiar un poco el foco de la conversación a los medios energéticos distribuidos. El auto eléctrico no es otra cosa que baterías que se mueven en la red con un cierto patrón. Yo puedo tener una batería estática en mi casa, pero si tengo un auto eléctrico, tengo una batería que hoy día está en mi casa, después está en mi oficina, después está en el mall, después está en el supermercado, después está en una bomba, en una electrolinera. Entonces es súper incómodo para el ingeniero eléctrico porque te genera una incertidumbre adicional, Claro. ¿cierto? Cuando tienes poco auto eléctrico, no pasa No nada. se nota, claro. Ahora, si el precio de los autos eléctricos comienza a bajar en 5 o 10 años más y comenzamos a tener una gran masa de vehículos eléctricos circulando por las calles de las ciudades en Chile. No hay que olvidar que Santiago es la ciudad fuera de China que tiene la mayor cantidad de buses Sí, eléctricos. sí lo vemos. ¿Por persona? ¿Es por persona o cantidad? Cantidad Ah, mira. absoluta, Wow. fuera de China, Wow. ¿cierto? Y ahí hay una revolución de la movilidad eléctrica en términos del transporte público, que es natural, pero en algún minuto, o sea, estamos viendo en las calles cada vez más autos eléctricos. Mientras estos autos eléctricos sean pocos, las redes de distribución no van a tener problemas. Pero ¿cómo le vamos a decir a la gente si es que le conviene tener un auto eléctrico? No, usted no puede tener un auto eléctrico porque Ya el sistema no da. el sistema no da. No, no puede ser. No puede ser, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es preparar el sistema. Entonces, las mismas cosas que vamos a tener que hacer para preparar el sistema para la movilidad eléctrica, tenemos que hacerla para preparar el sistema para la generación distribuida, para el almacenamiento distribuido. Si además de todo eso queremos electrificar consumos, consumos en nuestras casas, en los edificios, donde llega la red eléctrica y queremos no que la gente no vea la energía eléctrica como, oye, más encima es cara y se me corta. Claro. Tenemos que inevitablemente repensar cómo se ha hecho la regulación de la distribución de energía eléctrica. Porque la mayor cantidad de fallas del sistema eléctrico se producen donde hay más redes. O sea, Totalmente. una red de distribución son miles Claro. de kilómetros de conductor y por lo tanto tienen miles de kilómetros de probabilidades de que haya una falla, un choque de poste, un conductor que falla, un aislador que falla. Entonces, Eventos climáticos. la mayor probabilidad de corte de suministro para la gente está por una falla en la red de distribución. Eventos como el 25 de febrero del apagón fue un evento muy complejo, pero el anterior había sido 10 años antes, por el terremoto. No es el común del evento. Entonces, para readaptar la red de distribución a estas nuevas tecnologías,
Es fundamental hacer una reforma. Nosotros, como Una reforma a la distribución. a la distribución. Y esa reforma a la distribución también incluye este diagnóstico de la regulación de precios diferenciados. ¿Lo estás encasillando en la misma? Sí, sí. ¿Y por qué lo digo? Porque, a ver, no nos hemos dado cuenta, pero la revolución tecnológica del sector eléctrico es brutal. Mm. Brutal. Mira, yo siempre hago una analogía. Cuando se inicia el desarrollo del automóvil, habían dos tecnologías que competían: el auto eléctrico y el auto a combustión interna, ¿cierto? Estamos hablando del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Por temas de competencia y desarrollo tecnológico, ¿cierto? La evolución de la tecnología del auto a combustión se hizo la más competitiva y fue la que se masificó durante el siglo XX. Ok. Y hoy día estamos viendo una vuelta por cambio de distintas condiciones, donde ya la tecnología del autocombustión nos comienza a molestar y comenzamos a apreciar el valor que tiene la tecnología del auto eléctrico. ¿Ya? 100 años, más de 100 años entre medio. Con respecto a la generación de energía eléctrica pasa más o menos lo mismo. Cuando se inicia el desarrollo del sistema eléctrico hace más de 100 años, primero fueron sistemas eléctricos completamente descentralizados, individuales. Y después se comenzó a ver el valor de la interconexión, primero de algunas casas, después de algunos barrios, después de algunas ciudades, después de algunas regiones y después de los países completos. Y los sistemas eléctricos fueron evolucionando a lo que se denomina sistema interconectado. Okay. Tanto así que la última gran interconexión que hizo Chile la hizo hace poco, el 2017, donde teníamos un sistema en el norte, un sistema en el centro, y en el 2017 esos sistemas por primera vez se interconectan. En los años 60 teníamos redes, una red central, Santiago-Concepción, otra red de Temuco al sur, otra red, y poco a poco esas redes se fueron interconectando porque fuimos viendo el valor de la interconexión de las redes. Que esté todo conectado en una sola. Todo conectado. ¿Por qué? Porque esa interconexión de las redes te permite aprovechar las economías de escala, entre otras cosas, aprovechar las economías de escala de la generación. Si tú quieres instalar una planta de generación a carbón de 5 megawatts, unitariamente es mucho más cara que instalar una planta de generación a carbón de 200 megawatts. Hay economías de escala, todo, claro. Hay una economía de escala y una economía de escala brutal. Ok. ¿Ah? Entonces, la diferencia de escala que había antes entre la generación distribuida o la producción local versus una producción descentralizada hacía que naturalmente la producción descentralizada iba a ser mucho más eficiente. A pesar de que para la generación centralizada tú tienes que construir grandes infraestructuras de transmisión. Igual. La diferencia entre esas dos economías de escala era brutal. Y de alguna manera paga todo. Y era por las tecnologías que habían en esa época. Por las tecnologías, ¿cierto? Claro. Una central hidroeléctrica de embalse, unitariamente más económica que una central de pasada. Además, tú la puedes controlar. Una central a carbón, una central a gas. Grandes diferencias en la economía de escala. La energía renovable, pero en particular la energía fotovoltaica, rompe con ese paradigma. Mira. Un panel solar puesto en el techo de una casa es el mismo panel solar que está puesto en el desierto. ¿No? Claro. Tiene la misma eficiencia, el mismo panel, básicamente. Ahora, igual hay una economía de escala. Cuando tú haces una planta de 100 megawatts o 200 megawatts, es más eficiente desde el punto de vista unitario que hacer una planta de 10 megawatts. Y probablemente es más barato comprarla, más barato instalarla, más barato el mantenimiento. Exactamente, ¿cierto? Y además, si tú tienes varias plantas de 100 megawatts, tú puedes tener equipos que hacen un asset management, ¿cierto? Una gestión de activos mucho más eficiente. Entonces, pero esa diferencia de eficiencia en la economía de escala de una gran planta con una planta de 10 megawatts es mucho menor que lo que hay en una planta de 5 megawatts de carbón con 200 megawatts de carbón. Entonces, la diferencia entre las economías de escala, de la gran escala con la generación distribuida, se acortaron mucho. Y eso hace que ya la generación distribuida, como esto no se trata solo del costo de inversión, sino que se trata del costo del suministro al cliente final, no tenemos que olvidarnos de eso,
Eso hace que, a pesar de que la generación distribuida pueda tener mayores costos unitarios, en el costo de suministro final al cliente sea más económica, porque te Mira. ahorra Todo eso. costos de transmisión, costos de distribución, peaje, etc. Bueno, Darío, retomando un poquito el tema de la autogeneración y sobre todo el tema del almacenamiento. Ya como que nos había quedado claro que a nivel domiciliario, como no hay diferencia de tarifas día y noche para los clientes regulados, ¿no? Nosotros, en nuestras casas, no es tan rentable la batería aún, salvo que para otros eventos como de falla o cosas así, ¿no? No hay muchos incentivos, pero en el caso de las empresas, donde sí hoy día vemos de las empresas que tienen contratos libres y que sí vemos que tienen a veces tarifa diferenciada en sus contratos, ¿es rentable poner una batería? Absolutamente. Ok. Absolutamente. De hecho, parte de lo que nosotros hemos estado viendo es que los sistemas de almacenamiento, en combinación con sistemas fotovoltaicos, están siendo competitivos con los generadores diésel que hacen corte de punta. ¿Vale? Para que la gente sepa, el corte de punta es que los clientes libres tienen un cargo por potencia, Claro. si se pasan de cierto valor o si alcanzan cierto valor. Y normalmente los clientes tienen la estrategia de hacer funcionar generadores diésel, que son caros, solo por un par de horas para evitar que su consumo energético que ve la red sobrepase un cierto valor. Claro. Porque si lo sobrepasa, la factura sube mucho. Entonces, le es más económico poner un generador diésel Que pagar todos los costos de hora todos los punta. costos de la hora punta. Uno de nuestros socios instaló en Osorno, en Purranque, ¿no? O sea, estamos hablando del sur de Chile, reemplazó el sistema diésel Ok. de un cliente Que era para cortar punta. que era para cortar punta por un sistema fotovoltaico BESS Mira. en Purranque. Y daba más... Y da. Mira, Y da. eso está Entonces, súper interesante. si eso tú lo ves más hacia la zona centro-sur, donde tiene incluso mejor radiación solar, es absolutamente factible. O sea, a nivel de empresa, la cosa camina. La cosa camina. Ahora, Ok. cuando uno habla de clientes libres, tiene varias distinciones que hacer, porque uno piensa, lamentablemente para la regulación, el cliente libre es una sola cosa, un cliente libre. ¿Ah? Y eso quiere decir que tiene que cumplir con ciertos requisitos, información al coordinador, etc. Pero para ser sincero, un cliente libre que tiene un consumo de 5 megawatts no tiene las mismas capacidades que un cliente libre que tiene un consumo de 300 megawatts o ahora Obviamente. que se bajó, o 100 megawatts. Claro. O sea, 100 kilowatts, perdón. Claro, claro. ¿Cierto? Y entonces yo creo que nuestra regulación todavía no ha hecho bien esta diferenciación en función de los tamaños de cliente libre. Y también por sector productivo, porque, por ejemplo, muchos de nuestros socios nos dicen lo siguiente. Cuando yo voy a instalar una planta de autoconsumo para una aplicación agrícola que se usa mucho en la zona centro-sur, normalmente ese consumo agrícola es más intensivo en ciertas épocas del año y hay otras épocas del año, particularmente en el verano, donde yo tengo que inyectar energía a la red o podría inyectar energía a la red. Pero porque soy cliente libre no lo puedo hacer, tengo que autorrecortarme esa energía. Ok. Y eso implica que mi sistema fotovoltaico diseñado es menos eficiente porque no se puede inyectar esa energía a la red por ciertas temporadas. Un ejemplo, en Las Cabras hay una empresa agrícola de exportadoras de fruta que inauguró el año pasado una planta fotovoltaica flotante. Mira. ¿Ya? En el embalse o en el tranque, o no sé cómo se llama, donde ellos almacenan agua para regar. ¿Ya? La planta flotante les permite disminuir la evaporación Mira. del agua, por lo tanto, Ya un aporte. ya una mejor gestión del agua, y además les permite producir energía eléctrica, reducir el consumo de la factura. Y cuando yo fui a la inauguración, vi que la planta cubría más o menos un 20% del embalse, del espejo de agua. Ok. Y le pregunté, bueno, si ya hicieron esto, ¿por qué le hicieron de 1 megawatt y no le hicieron más grande? Claro. Me dijo, técnicamente el tamaño óptimo era 3 megawatts. Y no le hicimos más grande porque si le hacíamos de 3 megawatts, significaba que durante ciertas épocas del año íbamos a tener que inyectar energía a la red y eso no está permitido. Íbamos a tener que recortar y por lo tanto nuestro sistema iba a ser menos eficiente. Y decidieron instalarse con un sistema de 1 megawatt. Ok. ¿Ah? Y eso implica que esa pequeña restricción, Que solo tienen los libres, los regulados no. que solo tienen los libres, los regulados pueden inyectar con el esquema de net billing, ¿cierto? En este caso, hasta instalaciones de 100 kilowatts,
pueden inyectar Ok. ciertas condiciones. Entonces, ahí tú dices, oye, ahí hay una mejora regulatoria que te permitiría de alguna manera poder hacer más eficientes los sistemas industriales. Ahora, eso tiene otras complicaciones que también habría que resolver, ¿cierto? O sea, me imagino que la regulación se inventó por algo. ¿Cuál es el propósito que tiene restringir un problema de la red de distribución que no están preparadas como para recibir energía? No, hoy día, a ver, yo creo que hay varios elementos que Ok. son necesarios de atender. O Ok. sea, y hay que hacerse cargo de esos elementos. El primer elemento es que también tú tienes que evitar que alguien que quiere participar del negocio de la generación sea un generador, ¿cierto? No una planta agrícola que Que dijo, hoy quiero meterme ahora a la generación meterme y voy a ahora y hacer entonces se negocio. instala con una planta de 50 megawatts y aprovecha que es un cliente libre. Ok. Ya no, Compra y vende. Ok. Exacto. ¿Ah? Ok. O sea, lo primero que uno tiene que hacerse cargo es de decir, esta tiene que ser una instalación diseñada, digamos, de autoconsumo. Ok. La primera cosa. Lo segundo es que las inyecciones en la red hay que definir a qué precio tú le vas, ¿cierto? Porque es alguien que está inyectando a la red y esa energía, como está siendo inyectada a la red, alguien la tiene que comprar y a qué precio la tiene que comprar. Entonces hay que Ok. definir bien el precio. Ok. Y un tercer elemento que hay que pensar es cómo se paga la red. Porque hoy día la red, tanto de distribución, pero también la red de transmisión, se pagan en función del flujo de energía que circula por ella. Si de alguna forma circula menos energía, el costo unitario de la red es más caro Para aquellos que la usan. para aquellos que la usan. Claro. ¿Ah? Entonces, son elementos que hay que atender, que hay que tomar en cuenta en pos de tener un sistema más eficiente para los clientes. Pero hace sentido atenderlo. Hace sentido atenderlo, ¿cierto? Sí. Lo otro es que esto ya también depende mucho de cómo se hacen los contratos. Muchas veces cuando tú tienes un cliente libre que tiene un suministro con un generador de un cierto tamaño, también se negocian la cantidad máxima de autoconsumo que ese cliente puede tener. Sí, eso es muy común en los contratos. Yo no soy experto en esos temas, pero también valdría la pena ver si eso está generando una limitación artificial a la instalación de autoconsumo. Sí, yo creo que ahí los clientes tienen que poner ojo cuando renuevan los contratos, si es que tienen interés de poner autogeneración, que la negociación que se tenga con los generadores, en la licitación que ellos hagan, se tenga las consideraciones al respecto. Claro. Y hay muchos casos ahí, o sea, nosotros vemos, por ejemplo, generadores que te dan plena libertad, otros que te restringen un poco y otros que lo más típico es que te dicen, ok, yo te ofrezco una tarifa flat, pero si es que tú pones más allá de una cierta cantidad de autogeneración, te paso una tarifa diferenciada, que también tiene sentido. Claro. Y hay algunos que te ponen límite, por ejemplo, y te dicen, mira, si es que consumes más que ese límite, o sea, perdón, generas más que ese límite, te doy saldos que después te pago como el equivalente del spot valorizada esa inyección, Ok. una cosa así. Okay. Hay diferentes estructuras, pero sí, es un buen punto. Es una limitación que hay y tú como cliente debes tener ojo al hacerlo. Claro. Y Sí. ahí también es importante cómo te asesoras tú como cliente. Sí. Porque estas cosas que probablemente para nosotros que estamos metidos en este tema son tan evidentes, para alguien que está en el negocio de la fruta o de la logística, Sí. son cosas que No, escapan completamente a su expertise. Totalmente de acuerdo. Oye, cambiando un poco de tema, bueno, este último tiempo hay una controversia bien grande con las PMGD. Ujú. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trató? Sí. Mira, la pequeño medio de generación distribuida, que son los PMGD, es una política pública que aparece hace 20 años atrás, más o menos, el año 2003, 2004. Y aparece porque básicamente había, en ese momento eran tecnologías hidroeléctricas de pequeña escala, estos generadores no tenían la capacidad de poder o vender energía al mercado spot, al costo marginal, o si querían comercializar su energía tenían que hacerlo a través de alguno de los grandes generadores, lo cual imponía lo cual imponía ciertas barreras. Entonces se hace un cambio regulatorio que dice, mira, primero usted sí va a poder vender al spot. Okay. Y segundo, si usted quiere vender su energía, no es necesario que se contrate con un generador grande. Okay. Y además usted va a poder tener acceso a la red de distribución siempre y cuando usted se haga cargo del refuerzo de esta red de distribución. Perfecto. ¿Ya? Ahora, también se analizó que una central de pequeña escala, por su tecnología,
normalmente iba a tener menos posibilidades para acceder al mercado de contratos. Ok. Ya. Por el tamaño, por la tecnología, porque solo operaba en el día. Por el tamaño, no, porque esto, no nos olvidemos, esto nace el 2003-2004, donde la tecnología Claro. fotovoltaica todavía no, Ok. no, Ok. no- No estaba no desarrollado. estaba desarrollada, Ok. no estaba en la vista de nadie todavía, Ok. ¿cierto? Y entonces es por un tamaño de central de generación, ni siquiera por un tamaño de empresa, por un Ok. tamaño de central de generación. Una central de 9 megawatts es mucho más sensible a las volatilidades del mercado Ok. que una central de 100, 200, 300 megawatts. Ok. ¿Ya? Ok. Y por lo tanto se crea este mecanismo de precio estabilizado que lo que busca es tratar de simular una condición de contrato. ¿Ya? Es decir, mira, Pero eso, que te interrumpa, no me queda tan claro. O sea, tú dices, hay una planta solar de 9 megas versus una planta misma solar, misma tecnología, exactamente igual, pero de 100 megas. Ujú. ¿Cuáles son las diferencias que tienen en términos de contratarse que hace que una sea distinta a la otra? Porque las dos generan solo durante el día, las dos tienen el mismo problema de que si tienen un cliente que consume 24, se tienen el riesgo financiero de spot para poder comprar. Entonces no me queda tan claro cuál es la diferencia entre la de 9 y la de 100. Claro, uno está relacionado con que la de 100 no tiene que hacerse cargo de los costos de red. La red de transmisión la paga el cliente. Ok, La de 9 tiene un costo unitario un poco más grande con respecto a la de 100 ok. y además tiene que hacerse cargo de los refuerzos de las redes. Por la forma en que está la regulación Por para la forma ellas. que está la regulación por ahí. O sea, Ok. si tú quieres conectarte en la red de distribución y no tienes capacidad, el PMGD tiene la obligación, si quiere conectarse, de reforzar la red de distribución. Y además, si esa energía de alguna manera pasa al sistema de transmisión zonal, ahí o hay alguna congestión en algún transformador, el PMGD ya no puede inyectar la energía a la red. Ah, ok. ¿Ya? O sea, como están conectados a nivel de distribución y no de transmisión, tienen otros riesgos que las grandes no tienen. Exactamente. Ok, Tienen ok. riesgo Se diferenciado entiende, por se ese entiende. Ok, lado. ok. Ahora, yo creo que cuando uno ve el tema de los PMGD, hay que diferenciar entre el futuro Ok, y el pasado. perfecto. ¿Ya? Si nosotros tenemos una mirada hacia el futuro y tú preguntas, ¿la regulación actual de la generación distribuida está adaptada para los desafíos del futuro? La respuesta es no. Ok, Y eso a todo nivel. perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tenemos una regulación que fue diseñada en una lógica, como hablábamos hace un rato, de generación centralizada. Ok, ¿Ya? Donde los beneficios de la generación distribuida no están de alguna manera valorizados en ninguna parte en la señal de precio, perfecto. ¿cierto? Hoy día para nuestro sistema eléctrico, si un generador genera en el norte o genera en el centro, para nuestro sistema eléctrico le da exactamente lo mismo, cuando en la realidad no es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero no tenemos ninguna señales de precio que te diferencien el valor de tener energía cerca de los centros de consumo con respecto a tener energía lejos de los centros de consumo. Totalmente de acuerdo. Nuestra regulación, además, de alguna forma fue pensada para que cuando la generación distribuida tenía valores muy pequeños. Y aquí hablo del net billing y de los PMGD. Nunca se pensó que Iba la a crecer. generación distribuida, por estos temas de economía de escala que hablamos un rato, iba a alcanzar los volúmenes que han alcanzado. Ok, Por lo tanto, claramente la regulación de la generación distribuida, net billing y PMGD, está es necesario cambiarla y repensarla, ok. ¿ya? Sobre todo hacia el futuro. Yo creo que parte importante de la polémica que se ha dado no es en el diagnóstico de que si repensamos o no repensamos la generación distribuida, sino en cómo lo hacemos, qué hacemos. Ok, ¿Ya? Y ahí es donde nosotros hemos tenido profundas diferencias. Hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Hay que eliminar el precio estabilizado porque se está transformando en un costo lateral relevante para el sistema. he escuchado que representa como el 10% de la factura, ¿no? Depende, porque Ok. además es un costo que varía en función de varias cosas. De ahí podemos entrar al tema de los costos. Entonces hay gente que dice, mira, lo que tenemos que hacer es, aquí esto es una distorsión, hay que eliminarlo, como si diciendo que si eliminamos el precio estabilizado, vamos a tener un mercado que va a funcionar perfecto.
nuestra postura y mi postura en particular es que si eliminamos el precio estabilizado vamos a seguir teniendo un mercado que no está funcionando bien. ¿Ya? Lo que nosotros decimos, mira, es si vamos a repensar el esquema de la generación distribuida, tenemos que valorar adecuadamente los costos que tiene la generación distribuida, pero también valorar adecuadamente los beneficios que tiene la generación distribuida. El hecho de estar cerca de los centros de consumo reduce las pérdidas, el hecho de estar cerca de los centros de consumo hace que tenga un sistema que opere con menos emisiones porque tiene un costo de operación más bajo. Entonces tiene una serie de beneficios también. Y no tenemos que olvidar que lo importante es el costo del suministro al cliente final. Claro. Eso es. Y en el sistema eléctrico, tú tienes distintos elementos que constituyen el costo de suministro. Entonces, si queremos pensar en el costo de suministro del cliente final y poner al cliente final en el centro, tenemos que pensar en todas estas componentes. Uno, el costo del CAPEX de generación, ¿cierto? Gran escala, generación distribuida, uno mayor que el otro, etc. El otro es que la generación de gran escala viene acompañada con más transmisión, ¿cierto? El otro es que la generación distribuida o el PMGD viene acompañada con más costos laterales, ¿cierto? Eventualmente podría venir con ese aumento de la compensación. Pero cuando tú inviertes más en transmisión, ese AVI más coma, ese precio adicional te acompaña por 20 años. Claro. Y cuando tú metes más generación distribuida, el costo del mecanismo del precio estabilizado tiene un valor techo máximo que está dado por la cantidad de generación distribuida y además depende de otras variables como la hidrología. Mira, en las menor hidrología, la energía hidroeléctrica puede aportar unos 18 teras al año, Okay. de un total de 80. En un año seco, en un año húmedo, puede aumentar al doble, 36 teras. Esa variabilidad interanual de la energía hidroeléctrica modifica completamente el comportamiento de todos los temas de costos laterales y pagos laterales del sistema eléctrico. Entonces, cuando tú ves el costo del precio estabilizado, que es una política que ha estado 20 años, ¿cierto? Tú te das cuenta que efectivamente el año 2023 y el año 2024 este costo aumentó significativamente con respecto al anterior. Antes teníamos un valor que estaba entre los 20 o 30 millones de dólares, positivo o negativo. Claro. Y el 2023, perdón, alcanzó a 200 millones de dólares de costos laterales sobre un total de 1.200 millones de dólares. Y el 2024 alcanzó un valor de 300 millones de dólares sobre un total de 900 millones de dólares. Okay. ¿Ya? Entonces, si tú ves en los últimos 5 años y sumas todos los costos laterales, llega a una cifra aproximadamente de 3.500 millones de dólares, de los cuales 1.600 millones son por costos de servicios complementarios y 1.200 millones en los últimos 5 años son por costos de mínimos técnicos. Okay. Es decir, en los últimos 5 años, el 80% de los costos laterales han sido mínimos técnicos y servicios complementarios. Okay. Los costos por precio estabilizado han superado los 500 millones de dólares en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo un sistema que está muy interconectado, muy interrelacionado, lo que yo tengo que pensar es poner el costo de suministro final al cliente en el centro de la conversación. Totalmente de acuerdo. Y puede haber en alguna combinación que haya un costo que suba, pero otro costo que baje y compensa. Y compensa y tengo un costo de suministro final. Entonces, cuando alguien dice, mira, el costo de la transmisión está subiendo mucho, disminuyamos el costo de la transmisión, esto es como un globo. Te va a encarecer otro lado. Te va a encarecer el otro lado, claro. ¿cierto? Porque te va a aumentar el riesgo de desacople y eso tiene consecuencias. Ahora, si tú aumentas mucho el costo de la transmisión, también te va a encarecer. Si tú aumentas mucho el costo de precio estabilizado, también te encarece, pero te puede reducir otros costos. Entonces, hay una cierta combinatoria y lo que nosotros hemos echado de menos de la conversación es esa mirada sistémica. Okay. ¿Cierto? Es decir, hay gente que dice, eliminemos el precio estabilizado. Yo digo, bueno, conversemos pero veamos los temas de... ¿Cuáles son los impactos? Refuerzo de las redes. O hay otra gente que dice, mira, disminuyamos al máximo la transmisión, pero digamos, bueno, pero si disminuimos la transmisión al máximo, vamos a tener
o si queremos disminuir más la transmisión, vamos a necesitar generación más cerca de los centros de consumo. Entonces, esto es como un globo que uno lo aprieta por un lado y se infla por el otro. Y eso es lo que nosotros queremos traer a la mesa de la discusión. Una mirada más global. Una mirada global. Porque mira, si yo me dedico solamente a atacar un síntoma de la enfermedad, ¿cierto? Supongamos el tema del precio estabilizado, es como tratar de, ¿cómo decirlo? Es cierto que los clientes tienen una urgencia hoy de corto plazo de reducir sus pagos de la factura eléctrica. Sí, ¿cierto? Y tenemos que tomar medidas para disminuir esa tensión que tienen los clientes, libre y regulado. Eso en el corto plazo. Pero esas medidas también tienen que ser pensadas en el efecto que tiene en el largo plazo. Es como que yo quisiera calmar el estrés, claro, calmar el estrés yendo a fumar un cigarro afuera. Probablemente el primer cigarro me va a calmar el estrés, después voy a empezar a fumar 2 cigarros, voy a relajar el estrés, pero en el largo plazo voy a desarrollar un cáncer. ¿Ya? Sí. Entonces, las medidas de corto plazo que tomemos para aliviar la situación de los clientes, de alguna manera también nunca tienen que olvidarse de la mirada a largo plazo. De la mirada a largo plazo. Y ahí la generación distribuida, a nuestro juicio, tiene mucho que aportar. Entonces, de alguna manera, la invitación que nosotros hacemos a todo el sector es no enfocarse exclusivamente en costos, en medidas específicas, medidas parche para cada cosa, sino que tengamos una mirada global que ponga el costo del suministro al cliente final en el centro de la conversación. Darío, gracias por esa perspectiva. Oye, supimos que anduviste hace poco por Japón. Sí. Cuéntanos un poquito. Aparte del cambio de horario. Sí, mira, junto a otras asociaciones con ANESCO, con Acera, fuimos invitados por ProChile a ser parte de la Semana de la Energía y el Hidrógeno Verde en la Expo Osaka 2025. Es una experiencia espectacular. Estar en una feria universal es algo realmente muy interesante, y poder dar y hacer una presentación en esa feria es algo que realmente es muy motivante. La Feria Universal es un lugar donde durante 6 meses los países se juntan para mostrar su desarrollo y su visión en torno a un tema. El tema de esta exposición universal era el diseño para el bienestar, el diseño de la sociedad para el bienestar futuro de sus ciudadanos. Okay. Y cada país, de alguna manera, fue desarrollando su stand o su pabellón, su exhibición, en función de ese concepto general. ¿Ya? El pabellón de Chile era un pabellón más pequeñito que, por supuesto, que de otros países, pero de alguna manera tenía y tiene una actividad muy intensa. O sea, se esperan que en toda la expo participaron más de 150 países, millones de personas viendo y yendo a ver las distintas culturas, y el pabellón de Chile yo creo que ha sido muy exitoso en atraer a mucha gente a visitarlo. Un pabellón que se recorre muy rápido, pero que de alguna manera muestra nuestra diversidad cultural. Aparte de dar una presentación a público general sobre los desafíos que Chile tiene en materia energética en particular, tuvimos la oportunidad de visitar pabellones de otros países. Entonces visitamos el pabellón de Japón, lo cual... Dueño de casa, lo cual no es tan fácil. Nos contaba la gente de allá que Japón abriera sus puertas para la visita a su pabellón, una visita donde, por supuesto, estaban autoridades chilenas y el que recibe y hace la guía del pabellón es un representante de la autoridad japonesa. Entonces, también muestra una buena relación entre los países. El pabellón de Japón tenía un desarrollo muy interesante en torno a las algas. Mira. Todo lo relacionado con cómo las algas pueden mejorar la calidad de vida de las personas a partir de las tecnologías. Entonces, cómo el cultivo de algas, de cierto tipo de algas, la generación de biomateriales a partir de la alga, alimentos para otros sectores productivos, generación de plástico, impresoras 3D, y ahí tú le metes toda la tecnología japonesa para generar plástico que no tenga un componente fósil, sino que
a partir de un material orgánico, Biodegradable. Todo. Entonces había todo un concepto muy, muy interesante en esa visita. Qué buena. También visitamos el pabellón de Alemania, donde el objetivo del pabellón de Alemania o el motivo era la economía circular. Ahí la energía renovable, el hidrógeno verde tenían un rol muy importante en la ciudad del futuro. Nos explicaron cuáles son los conceptos de minería urbana que Alemania está tratando de impulsar, que es muy interesante. Que Chile es un país minero, ¿cierto? Nosotros vamos a buscar el cobre o el litio, que metálica o no metálica, a la tierra. Ellos dicen, bueno, yo voy a ir a buscar estos minerales, los voy a ir a buscar a las ciudades, a las casas. Ah, mira. Entonces, si yo necesito silicio, agarro los paneles fotovoltaicos, los reciclo y saco el silicio que ya lo extraje de la tierra antes. Ah, qué bueno. Y que ya lo tengo disponible en la ciudad. Y ahí temas relacionados con el reuso y el reciclaje de materiales eléctricos y electrónicos. Súper interesante. Y cómo poner esos conceptos en valor a un público que no es experto. Yo creo que eso el pabellón de Alemania lo hace muy bien. También visitamos el pabellón de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, que tenían otros temas culturales también bien potentes. Entonces fue una muy buena experiencia. Y después terminamos con una reunión en Tokio, con personas que estaban interesadas en conocer más el desarrollo energético y del hidrógeno verde en Chile, y ahí hicimos una presentación que era bastante más técnica de los desafíos. Y nos llamó mucho la atención que el Mitsubishi Research Institute, que fue una de las instituciones que hizo una presentación, está trabajando en el desarrollo de una visión para Chile en términos energéticos, y ahí la gestión de la demanda y la generación distribuida tienen un rol muy importante y que esperamos que salga también en el informe que deberían entregar a finales de este año. Súper interesante. ¿Y hay forma de acceder a eso? ¿Como conocer un poquito estos stands en forma digital o solamente eran los que iban? Hay toda una plataforma digital para hacer la visita a los stands. Ahora, son millones de personas que entran a la expo todos los días, y por lo tanto esos stands, los más demandados, se hacen filas largas. Nosotros afortunadamente, como andamos con la delegación del stand de Chile, podíamos tener un acceso un poco más rápido. Pero en el sitio web hay mucha información de qué es lo que quiere. De lo que había. De lo que había y de las cosas. Ah, qué buena. Vamos a navegar. Así, hay mucha tecnología. Suena súper interesante. Muy entretenida. Oye, cuéntanos un poquito tu visión de futuro. ¿Cómo ves la industria eléctrica, especialmente la solar, aquí en los próximos 10 años? ¿Cómo te gustaría que fuera? Me gustaría que fuéramos capaces de deshacernos de los paradigmas que han desarrollado el sector en los últimos 100 años. Yo sé que es difícil, mucho más fácil decirlo que hacerlo. Incluso, personalmente, que tengo la intención de tratar de tener esa mirada, también para mí es súper difícil deshacerse o desaprender muchas de las cosas que llevamos mucho tiempo tratando de aprender. Y desde esa perspectiva veo un sistema eléctrico y energético mucho más dinámico, donde las personas tengan mayor influencia y mayor impacto, ya un sistema que no solo sea, donde no solo participen grandes empresas que también tienen un rol, pero que también participen los usuarios. Para eso veo un sistema eléctrico muy tecnologizado, veo un sistema eléctrico donde la inteligencia artificial va a jugar sin duda un rol fundamental. Las tecnologías de comunicación y de informaciones va a jugar un rol fundamental. No es lo mismo controlar 100, 200 o 500 plantas de generación que controlar 1 millón, 2 millones, 3 millones de plantas de generación, 6 millones de vehículos eléctricos que andan, o sistemas de almacenamiento que andan dando vueltas. Yo siempre digo, cuando la industria digital se meta de lleno en el sector eléctrico, el negocio tradicional de la energía eléctrica va a sufrir tanto como sufrió el negocio tradicional de los taxis o el negocio tradicional de los hoteles, y va a ser una revolución. Entonces, yo instaría a todas las empresas que están en el sector, de alguna manera, más que resistirse al cambio, a abrazar esta irrupción del mundo digital, que de alguna manera va a empoderar a la gente. Y yo creo que eso está bien alineado con la misión de Acesol, como te decía a un comienzo. Nosotros vemos que realmente la energía solar es una oportunidad para poder
eh, llevar beneficio a la gente. Beneficio de lo más conceptual a lo más concreto. O sea, nuevos tipos de empleo. Capacidad, empleo de mejor calificación, ¿cierto? Hoy día ya no necesitamos gente extranjera que venga a instalar las plantas. De hecho, nosotros, muchos del sector exportador de Chile ahora puede salir a vender su expertise en el desarrollo de energía solar en otros países de América Latina. Investigación y desarrollo. En Chile hoy día tenemos al Fraunhofer CSET, Solar for Solar Energy Technology de Alemania, instalado en Chile. Tenemos al CERC, al Centro de Energía de energía solar de varias, que agrupa varias universidades chilenas, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Santa María. Tenemos el consorcio Atamostec, que hace una planta de pilotaje en el norte de Chile. Entonces tenemos un ecosistema de investigación y desarrollo que está traccionando la energía solar muy importante. Y además tenemos todos los beneficios de eficiencia energética, empoderamiento, mejora de la comercialización de la energía, reducción de las tarifas, que también le importa mucho a la gente en el corto plazo. Entonces yo veo todo eso muy integrado con un baño muy fuerte de tecnología e inteligencia artificial. Tremenda visión. La compartimos contigo. ¿Y algún mensaje final? Sé que querías invitar a la gente a visitar el Instagram de ustedes, sus redes sociales. Cuéntanos un poquito. Una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es que hoy día la conversación en el mundo de la energía eléctrica es una conversación que está llena de siglas, llena de conceptos extraños. Y si nosotros como asociación queremos avanzar en llevar esto al común de la gente, a la gente que no es experto, necesitamos de alguna manera avanzar en una comunicación que sea menos formal. Yo por eso además le agradezco a ustedes, Francisco, la oportunidad de poder estar en este espacio, porque para mí tratar de simplificar todos estos temas es un esfuerzo, pero estamos tratando de aprender en la asociación de comunicar esto de manera mucho más simple. Y por eso tenemos nuestros videos nuestro canal de YouTube, que nos permite difundir ciertos conocimientos un poco más técnicos y un poco más duros, pero estamos y queremos potenciar nuestro Instagram, que es ACSOLAG, donde estamos publicando periódicamente un glosario sobre energía solar. Estamos recibiendo preguntas. De hecho, estos días hemos estado respondiendo muchas de las preguntas. Bien activo. Gente que pregunta cuánto dura el panel fotovoltaico, dónde puedo acceder a empresas, cuáles son los costos de mantenimiento. Qué buena iniciativa, súper buena. Y ha sido muy interesante porque además nos obliga a nosotros a pasar de un lenguaje técnico, experto, lo que te quiera dar, a un lenguaje que realmente le importa a la gente. Entonces estamos muy empeñados con eso para hacer honor a que esta misión de que la energía solar llegue a todos no sea solamente una palabra bonita en una presentación, sino que sea... Buenísimo. Nosotros igual tenemos un Instagram, así que probablemente vamos a hacer algunos shorts para hacer algunas publicaciones conjuntas. Perfecto, los compartimos y de todas maneras. Seguimos mutuamente. Darío Morales, muchas gracias por estar hoy día.